Hola a todos y a todas. Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el segundo vídeo tutorial, la segunda clase titulada La realidad subjetiva personal. Te recomendamos mucho que hayas visto el primer vídeo tutorial porque estaremos trabajando con conceptos que se han dicho ahí. Simplemente os recordamos que habíamos hablado de la realidad objetiva, que dentro de ella se encontraban superpuestas la realidad herida y la realidad subjetiva personal, que es la que hoy vamos a desarrollar. La realidad subjetiva personal. Entonces, la realidad subjetiva personal pues tiene diferentes aspectos que podemos diferenciar. Tiene un aspecto de adaptación, es decir, que la realidad subjetiva personal se ha ido construyendo a medida que hemos crecido y toma unos aspectos, unas características según el ambiente en el cual nos encontramos y siempre para darnos las mejores herramientas, los mejores conocimientos para poder estar lo mejor posible allá donde estamos, allá donde nos encontramos. Quizás sería decir, por ejemplo, una especie de herramienta de supervivencia. Sí, ¿Mm? sí, efectivamente. Sí. Para conseguir salir lo más fácilmente posible a través de lo que sea que nos estuviese pasando. Eso, uno. Dos, nos sirvió mucho y nos sirve mucho como una construcción de identidad. En base a esta realidad subjetiva personal que creamos, nos identificamos con muchas cosas y nos desidentificamos de muchas otras. Soy tal cosa, soy de tal grupo, pertenezco a esta familia, este es mi idioma, así es como yo pienso, estas son mis creencias, estas son mis maneras de ver, mis opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dio la sensación de quién creemos ser. ¿Mm? Sí, nos da como mundillos, ¿no? Formo parte de este mundillo, del Barça o del Real Madrid. Y aparejado a eso va un montón de cosas diferentes, desde sensaciones internas hasta maneras de pensar específicas, incluso hasta maneras de moverse, hasta posturas corporales, dependiendo del tipo de mundillo e identificación que uno tiene. Muy bien. Luego, otra característica, otro aspecto de esta realidad subjetiva personal es la que quizás más me llama la atención a mí hoy en día, es la de defensa, como de protección. Realmente la realidad subjetiva personal está ahí también para protegerse del medio externo, pues contra faltas de respeto, contra cosas que nos agredieron. Nos protegemos. Sí. ¿Nos protegemos? Creamos una serie de mecanismos, una serie de estructuras, una serie de maneras en las que así no tenemos que sentir tanto. Sí, cuando crecemos, pues como nos pasan una serie de cosas que duelen, intentamos no estar en contacto con este dolor porque es muy incómodo, ¿no? Entonces desarrollamos, luego veremos, toda una serie de roles con unas estrategias que nos permiten intentar no estar en contacto con este dolor, no sentir este dolor, escapar de este dolor. Y puede además que haya habido muchos motivos por los que no estábamos incluso preparados para sentir eso. O sea, las motivaciones por las que eso haya podido pasar son muchas. Desconocemos la mayoría. Lo que sí sabemos es que la realidad subjetiva personal, en tanto que filtro de la realidad objetiva que es una manera que me ayuda a seleccionar aquello que me produce placer y intentar evitar aquello que me produce dolor. En términos generales, ¿vale? Sí, perdona, sí. Que se me acaba de ocurrir que nos da como mucho control, mucha sensación de control y de seguridad. Esto es un aspecto muy importante de la realidad subjetiva personal. Nosotros nos vamos a ocupar mucho ahora mismo de este aspecto de la protección, ¿vale? Os vamos a explicar por qué es tan importante y en qué consta a nivel de protección esta realidad subjetiva personal.
Entonces, dentro de esta faceta de protección, esta faceta de defenderme, esta faceta de haber creado una buena muralla y una estructura para salvaguardarme y mi propia autoimagen personal también, salvaguardarla, creamos, por ejemplo, roles. Son maneras en las que actuamos de manera cliché, de manera predecible, totalmente encasillada y encajada. Sí, por ejemplo, el psicólogo Jung hablaba de los arquetipos y suelen ser bastante universales y podemos distinguir, como Marco decía, como 3 roles mayoritarios, como muy característicos. Por un lado tendríamos, por ejemplo, un rol bastante común que es el rol de la víctima. Luego también tenemos el rol del salvador. Bueno, pues podemos hacerlo así, explicamos después cada uno. Sí, luego entramos a explicar un poco de qué va eso de los roles. Y luego el tirano. Entonces, ¿qué son estos roles? Aparte de lo que ya hemos dicho. Estos roles son como grupos y pelotones y equipos de estrategias que llevamos a cabo de manera totalmente automática y fuera de nuestro control y de nuestra voluntad consciente para intentar obtener aquello que queremos o para intentar evitar el dolor que nos esté ocurriendo en ese momento. Sí, como estrategia entendemos un tipo de comportamiento. ¿Ok? Algo que ¿Qué de lo hacemos? que no tengo control, sencillamente me pasa algo que me duele, me pasa algo que es intenso y de repente me veo a mí mismo reaccionando, culpando al otro, huyendo, retirándome, haciendo un montón de cosas. Todo esto que está diciendo Marco ya son estrategias. Entonces, por ejemplo, dijo huyendo, la víctima es bastante típico que huya. Retirándose, la víctima también es bastante típico que se retire. ¿Qué más dijiste? En la víctima, por ejemplo, no tomo responsabilidad, siempre quiero que sea el otro el que me dé las soluciones a todas las cosas, siempre pregunto todo, no me atrevo a hacer las cosas yo solo. También la víctima hay mucha queja, mucha autojustificación. Entonces la víctima, pues esos roles, la queja, por ejemplo, la autojustificación. ¿Okay? Las excusas, por ejemplo, el excusarse, el todo el rato poner pegas y postergar y no hacer las cosas y no tomar responsabilidad. Eso es muy de la víctima, por ejemplo. Luego tendríamos al salvador, por ejemplo, que es otro rol, otro pelotón de estrategias. Que es, por ejemplo, este me suena mucho a mí, me ocurre normalmente que tiendo de manera natural a irme más hacia el rol del salvador, que es un rol en el que en realidad me desconecto de mí mismo, me desconecto de mis propias necesidades y paso a estar en un formato codependiente, es decir, totalmente preocupado y pendiente de cuáles son las necesidades de los otros e intentar complacer, satisfacer lo que los otros necesitan, o creo yo que los otros necesitan. También el salvador hace mucho de armonizador del ambiente, que no haya conflictos, huye de los conflictos, por ejemplo. O sea, como podéis ver, cada rol tiene su filtro, sus características para intentar cambiar la realidad objetiva, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir, el salvador, pues intenta armonizar para que no haya conflictos, o sea, no quiere ver los conflictos, no quiere realmente solucionarlos desde su base. Y eso es muy importante lo que has dicho, esta característica de que en realidad cuando vivimos totalmente identificados con nuestra realidad subjetiva personal, con nuestra capa de la protección, en realidad estamos todo el tiempo llevando nuestra energía hacia el exterior, intentando de alguna manera manipular ese exterior para que deje de ser tan conflictivo, para que sea más como a nosotros nos gusta o más de tal forma que no nos haga tanto daño, que no nos moleste tanto. ¿Okay? Es una característica muy importante, ese control, esa energía de llevarla hacia afuera e intentar cambiarlo de fuera. Intentar cambiar a mi pareja, intentar cambiar a mi padre, a mi madre, a mi familia. Es agotador, ¿no?
Sí. Bueno. Y podemos hablar un poco del tirano también. Sí, el tirano... Que bueno, antes tenía bastante este arquetipo y es un arquetipo mucho de ataque preventivo. Supongo que os sonará esto del ataque preventivo, que ves a todo el mundo como un potencial terrorista y mejor atacar antes que no te hagan pupa, ¿no? Entonces sí. Es mucho es un arquetipo, un rol muy activo, muy proactivo. Muy de juzgar, de criticar, de poner presión en el otro, de ser impaciente, de estar todo el rato machacándole, estándole encima. Entonces, igual que estamos diciendo que hacemos estos roles hacia afuera, no nos engañemos. Estos roles también nos los hacemos hacia nosotros mismos. O sea, yo me puedo estar todo el día juzgando, me puedo estar todo el día criticando, me puedo estar todo el día presionando, ¿ok? O puedo estar todo el día salvándome a mí mismo. Es decir, estoy sintiéndome un poco alterado. ¡Ay, no! Voy a ir a meditar enseguida, me voy a salvar enseguida a mí mismo. Me voy a sentar un rato a que se me pase todo, ¿no? Es lejos de sentir, lejos de estar con la realidad de lo que me está ocurriendo, uso la misma estrategia que usaría fuera de armonizar, pues voy a mantenerme positivo, voy a pensar positivo, estoy teniendo un enorme ataque de desconfianza, pero no, voy a repetirme en mi interior que confío en mí, que soy bueno, que lo voy a conseguir, que todo saldrá bien, por ejemplo, ¿vale? Ok, entonces esa misma energía que podemos utilizar hacia afuera, cambiarlo de fuera, en realidad la podemos utilizar para intentar cambiar nuestro estado interno. Es que claro, hay que entender que fuera y dentro tampoco hay tanta diferencia. No, porque en realidad si lo vemos desde el prisma de la realidad objetiva o integrado dentro de la realidad objetiva, son tan importantes lo que está ocurriendo fuera como lo que está ocurriendo dentro, en términos de que ambas cosas existen. Y son igual de importantes en ese sentido. No es que lo de fuera sea más importante que lo de dentro o lo de dentro más que lo de fuera, no. Están al mismo nivel. Entonces, lo que caracterizan todas las estrategias para mí cuando se trata de una estrategia, porque por supuesto que podemos tener un comportamiento de, pues como diría, de aconsejar, y ese aconsejar puede ser una estrategia para huir de lo que me pasa, intentar cambiarlo de fuera, pero también puede ser un comportamiento de simplemente de apoyo y puede ser verdadero, íntegro, honesto y sin ningún tipo de energía detrás. Sí, porque por ejemplo, Caroline puede venir a mí diciéndome ¡ay, qué preocupada estoy, lo que me ha pasado en el trabajo! Y entonces yo de repente me siento muy incómodo y puedo enseguida, sin que le haya solicitado permiso para ningún consejo, para decirle nada, como yo me siento incómodo porque ella no está bien, enseguida aconsejarle, pero bueno, lo que tendrías que hacer, lo que no sé qué, ¿no ves que tendrías que hacer esto y hacer lo otro? Como una manera de no tener que sentir mi propia incomodidad, lo que a mí me está pasando, ¿vale? Y otra cosa sería que la misma situación, pero yo desde mi adulta, pues le comento, pues me está pasando esta dificultad, no lo veo, ¿a ti qué te parece? ¿Ok? Y Marco puede escoger, pues contestar o no, darme un consejo o no. Y ahí, pues no es una estrategia como la estamos entendiendo aquí. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estrategias, realmente hablamos de mecanismos automáticos, inconscientes, repetitivos, que ocurren y que en realidad ocurren para nuestra supervivencia, como mecanismos básicos de ayudarnos a sobreponernos a la situación. El problema de ello no es el mecanismo en sí, es que esos mecanismos son muy antiguos. Es decir, seguimos usando mecanismos de cuando éramos niños de 2 o 3 años o 4, que aprendimos esos mecanismos y desde entonces usamos los mismos. Sí, automático, inconsciente y repetitivo. Muy bien, pues tendríamos las estrategias. ¿Cómo os diría? Os diría que entre estrategias
y el siguiente paso, que serían las compensaciones y las adicciones, en realidad hay poca diferencia. Es solo el grado de compulsividad que hay respecto a ella. Cuando yo realmente, ante el estrés emocional, ante el estrés de la vida o lo que sea, hay la suficiente presión y se vuelve suficientemente compulsivo un determinado tipo de comportamiento, pasa a ser una adicción, ¿vale? O pasa a ser una compensación. Compensación nosotros llamamos a... Me encuentro mal y me tomo una tableta de chocolate. O me pego un atracón de magdalenas con leche. O estoy en una reunión o sí, un encuentro con amigos y no paro de hablar. No puedo parar de hablar. Estos serían compensaciones. Es decir, compensaciones. Usamos algo que suavice la balanza, algo que baje la tensión, algo que nos quite un poco el malestar, lo tape un poquito, lo ajuste un poco. Sí, la compensación encuentro que tiene bastante impacto sobre nuestra energía, sobre nuestra fisiología. Es como un intento de calmar el sistema nervioso central. Sí. Sí. Bueno, y periférico. Uh-huh. O sea, en general. Bueno, de ahí la idea, la noción de que vamos a usar el tabaco para relajarnos, vamos a usar el comer para aliviarnos. Entonces eso siempre que sea inconsciente y no nos damos cuenta que lo hacemos para eso, pues lo vemos como algo pues inconsciente. Y pagamos un precio, obviamente. Vale. Y luego, llevado eso, digamos, un poco más al extremo, con más intensidad, con más compulsividad, que sería básicamente lo mismo en esencia, pero son las adicciones. Y las adicciones, cuando hablamos de adicciones, no hablamos solamente a las drogas. Hablamos también de adicción al sexo, adicción a hablar, adicción a socializar, adicción a estar solo, adicción al trabajo, a los deportes de riesgo. A no estar solo. A no estar solo. Hay muchísimas cosas que en realidad pueden ser adicciones y que están tan integradas, las tenemos tan integradas y son tan normales en nuestra vida que ni siquiera nos hemos planteado nunca que sean adicciones, ¿no? Ciertos rituales que todos llevamos a cabo de manera totalmente automática, casi de manera religiosa, que ocurren y ocurren y ocurren y no los paramos, ¿no? Creo que la diferencia entre compensación y adicción es que realmente las adicciones, aparte de ser más inconscientes, nos cuesta mucho dejarlas. O sea, supone un reto de realmente querer. La compensación, pues podemos, de repente, yo qué sé, pues estoy de viaje y no tengo el chocolate que suelo comer o la comida que suelo comer y tal, y durante 15 días no tomo, pues no pasaría nada. La adicción tendría problemas. Exactamente, hay un fenómeno de abstinencia detrás de ello, porque el cuerpo recibe una química muy concreta, pero además muy fuerte, muy grande, a la cual se vuelve realmente muy, valga la redundancia, adicto, ¿no? Sí. Se engancha mucho a ese tipo de química. Y eso nos da pie a introducir que la realidad subjetiva personal podemos hablar de 3 planos. O sea, tenemos un plano mental, un plano emocional y un plano fisiológico. Plano mental. Nuestra realidad subjetiva personal suele tener unos pensamientos, unos patrones de pensamientos repetitivos y automáticos. Y de creencias también. Muy estructurados. Sí, eso. Que suelen siempre los mismos, ¿no? Siempre pensamos las mismas cosas, creemos, pues a lo que creemos es como una especie de caja. ¿Qué más? Eso nos hace sentir de determinada forma, tenemos como unos circuitos muy establecidos entre lo que pensamos y cómo inmediatamente nos sentimos, y eso por supuesto va aparejado de una respuesta fisiológica. Por ejemplo, la víctima tiene estos pensamientos de que no puedo, nunca lo conseguiré, y entonces se siente baja, su vergüenza aumenta, su sensación de vergüenza en el pecho y en el vientre aumenta, y cada vez... Y eso, en el hipotálamo, crea toda una serie de neuropéptidos que vengan en la sangre y las células reciben esto y refuerzan, ¿no? Y cada vez como que se crean unas autopistas.
O sea, realmente pensar que el plano mental, el plano fisiológico y el plano emocional están muy intrincados. No va uno por aquí, el otro por allá y el... No, no, no. De hecho, la idea de trabajar con la mente, trabajar con las emociones y trabajar con el cuerpo es un poco rara en el sentido de que los tres van en realidad juntos, ¿ok? Sí que podemos iniciar un trabajo, por supuesto, desde un plano, pero nosotros creemos que desde luego no hay que olvidar los otros dos. Mm. Una última cosa importante sobre las características y de qué es de lo que se configura nuestra realidad subjetiva personal en tanto que capa de protección es el fenómeno de las máscaras. No sé si sabéis que la palabra persona viene del griego y significa sonar a través de la máscara. O sea que ya incluso como nos hacemos llamar persona, ya estamos diciendo máscara. Y es un viejo conocimiento de la antigüedad de que en realidad los seres humanos al crecer nos instalamos en nuestra realidad subjetiva personal y nos convertimos, entre comillas, nos identificamos en esa persona, con esa máscara nos identificamos y pasamos a ser ese pequeño yo con sus pequeñas creencias, con sus pequeños gustos, disgustos, etcétera, 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 ¿vale? Estas máscaras son al gusto, hay millones, hay miles de formas de tener una máscara puesta encima. Puede ser una máscara que me haga sentir que estoy dentro del grupo de los meditadores, buscadores de la verdad, y me haga sentir no tan desesperadamente solo. O puede que me haga sentir como un fan de fútbol, de un equipo de fútbol, y tengo a mis amigos ahí del club. Del equipo X. Ok, entonces, las máscaras, personalidad, lo que creemos ser, nos da realmente un sentido de identidad. Genera una autoimagen. Sí, y ¿no? de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Eso es para compensar un poco nuestra inseguridad, nuestra falta de conexión con nosotros mismos. Claro, el vivir en la realidad subjetiva personal tiene un precio. Nos da seguridad, nos da control, entre comillas. Pseudo-identidad, pero realmente yo lo que he experimentado es que vivo muy separada de lo que es la realidad objetiva. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo. Y muy desconectada de mi realidad herida personal. Y además pensaba ahora, mientras que hablabas de esto, Caroline, que cuánto nos molesta cuando alguien nos señala a nosotros algo de nosotros que es la sombra, algo de nosotros que no encaja con nuestra imagen, autoimagen, con la imagen que nos hemos generado en nuestro interior y cómo en general nos rebelamos y nos enfadamos contra eso. En vez de darnos cuenta de que es una oportunidad para ver aspectos de nosotros justamente como se sale de nuestra autoimagen y es un reto y una amenaza. No me ha gustado nada que me hayas mostrado esto. Ahí sacamos toda la artillería de estrategias y a por ello. Y esto es importante, justamente, esto es artillería. Esto es una caja de herramientas, es una caja de utilidades que hemos hecho servir muchísimas veces, constantemente, y a la que nos hemos vuelto totalmente acostumbrados. Además, importante reseñar que, como todo buen software que es increíblemente adaptativo. Tenemos un sistema operativo de realidad subjetiva personal súper dinámico, es decir, que es capaz de tunearse y de actualizarse al último vocabulario, al último curso de autoayuda que hayas podido hacer. De repente, en vez de que el otro es un hijo de puta, es que el otro nunca pone límites, el otro nunca está disponible. Viene a ser lo mismo, con otras palabras, pero en esencia es lo mismo. ¿Vale? En esencia es lo mismo. Vale, pues esto sería una parte de la explicación de la realidad subjetiva personal. Entonces, como hemos dicho antes, el vivir desde mi realidad subjetiva personal
pues es vivir una máscara, a través de una máscara. Soy este pequeño yo. Vamos a poner pequeño yo. Y si habéis visto el primer vídeo, que realmente os recomendamos que os lo veáis, desde este pequeño yo a mi alrededor tengo mi realidad, que es un poco más ancha, pero que es mi realidad herida. Y todo el rato esa realidad me impacta. O sea, Y entonces yo, lo que todo el rato hago cuando vivo de manera automática dentro de esta protección, en este modelo, es todo el rato llevo mi energía para afuera. Todo el rato intento con todas mis fuerzas hacer todo lo que soy capaz para conseguir que mi pareja sea distinta de cómo es, para conseguir que mi trabajo, mi jefe, mis historias, que todo cambie. ojo, hay algunas estrategias que lo que hacemos es reprimir cosas dentro nuestro, o sea, comprimimos nuestra energía. O sea, que no sería que la energía va hacia afuera como lo ha hecho Marco, pero sí que tiene un componente de compresión. No sé si me explico. O sea, que generaría más tensión, entiendo. Sí, por ejemplo, pues alguien, a mí no es, por ejemplo, a mí me costaba mucho pues conectar realmente con mi dolor, con mi tristeza de verdad, ¿no? Y entonces lo que hacía es cada vez que me sentía con esa emoción que surgía, pues la reprimía, o sea, cogía mi energía y no cambiaba algo de fuera. Luego lo intentaba, pero lo primero... Cambiabas algo de dentro. Sí, ¿Veis? algo de Es que es dentro. lo mismo fuera que dentro. Por eso esa distinción no es tan importante. Lo que hacemos con la energía Es hacia querer afuera de cambiar. querer cambiar, también lo hacemos hacia nuestro interior de querer cambiar lo que hay dentro. O sea, la constante aquí es querer cambiar. Es un mensaje básico de que la vida tal como es aquí, ahora, no debería ser así como es. ¿Ok? Lo cual, wow, es una Esto, tensión, mucha es tensión. agotador, es totalmente agotador. Y mucho sufrimiento. Y vivimos así durante mucho tiempo, muchos años, muchísimo tiempo podemos llegar a vivir así. ¿Ok? Entonces, además, el hacer esto tiene una consecuencia a nivel energético. Cuando somos pequeños, pues tenemos mucha energía. Cualquiera ha visto a los niños, muchos de nosotros hemos tenido hijos o hijas, y la verdad es que agotan, ¿no? O sea, enseguida ellos despliegan una cantidad de energía brutal y seguirles el ritmo pues cuesta mucho. ¿Y por qué es eso? Ya que somos más grandes, tendríamos que tener más energía. Pues porque dedicamos gran parte de nuestra energía pues a querer cambiar, o sea, la ¿Lo de fuera echamos o lo de dentro? hacia afuera o hacia adentro. O sea, si tenemos 1 litro de energía, pues yo qué sé, en modo protegido totalmente, pues igual el 60% lo dedicas a estrategias, a roles. Y no es de extrañar que nos quede tan poca energía para hacer el amor, para ser creativos, para vivir de maneras nuevas, para alegrarnos de la vida, para para disfrutar. afrontar retos. Sí, para encarar lo que sea que venga. Has escrito aquí abajo querer cambiar, que me ha hecho gracia porque al mismo tiempo que queremos cambiar lo de fuera desde nuestra realidad subjetiva personal, el querer cambiar todo esto es un requisito básico para poder hacerlo. Es decir, si yo no quiero... No te has enterado, No. Si yo no quiero cambiar, es decir, si yo no quiero encontrar una nueva forma de funcionar, ¿vale? Seguro que me voy a quedar donde estoy. Entonces, ese es el único requisito para comenzar a trabajar con nuestra realidad. Vale, Marco, pero ahí yo veo una diferencia muy importante, que es estar abierto al cambio, pero no querer cambiar de forma, ahora voy a cambiar. Veremos que es un proceso bastante, en realidad, inactivo, que sucede. Esto nos da pie a explicaros. Básicamente,
cuáles son los pasos más importantes para comenzar a entender profundamente esta realidad subjetiva personal nuestra. Porque al final, eso es de lo que se trata mayoritariamente. Lo primero de todo que tenemos que aprender a hacer es aprender a conocer lo mejor que podamos cómo es nuestra capa de la protección, cómo es nuestra realidad subjetiva personal. O sea, habría una parte teórica, intelectual, de conocer mi realidad subjetiva personal. Conocer qué roles suelo utilizar más. Y depende, hay aspectos en mi vida, por ejemplo, en la familia puedo comportarme, como víctima, y en el trabajo puedo comportarme como un tirano, ¿ok? Eso pues depende. Y con los amigos como salvadora, yo qué sé. Entonces conocer esos roles y en qué aspectos. Las estrategias que solemos utilizar. Realmente investigar profundamente mi realidad subjetiva. Como cuando quiero conocer a alguien, que le observo, que estoy atento, que me tomo tiempo de observar. Y se trata de una investigación realmente muy científica, en el sentido de no es que estás investigando para juzgar. ¡Ay, mierda! Me he vuelto a reaccionar. Estoy teniendo esta adicción. No. Es una investigación en sentido muy de observar, de ajá, bueno, me ha vuelto a ocurrir esto es lo que está pasando. Cuando hay este tipo de situaciones tiendo a comportarme de esta forma, es algo que estoy aprendiendo de mí mismo. Sí, ¿Vale? Es un autoaprendizaje, ¿ok? Es acercarnos a la realidad objetiva. Después, el segundo paso, y de paso estoy viendo que estamos explicando el ejercicio, que luego los volveremos a resumir. El segundo paso es, en la medida en la que el primero lo hayamos hecho profundamente y bien, empezaremos a darnos cuenta de que cuando ocurren cosas que nos duelen o que son de estrés en nuestra vida, ahora ya como que tenemos una cierta distancia respecto a nuestro comportamiento. Empezamos a darnos cuenta de que, ajá, estoy haciendo eso. Estoy reaccionando, estoy haciendo la víctima, o estoy de tirano, o estoy de salvador. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y es la oportunidad de detenerse. O sea, detener el comportamiento. Y bueno, no pasa nada si, por ejemplo, pues me he quejado durante un rato y después de este rato me doy cuenta. ¿Ok? Eso no pasa nada. Poco a poco, cada vez como que se rompe la inercia. Ahí hay una inercia y se rompe esa inercia. Es una energía muy fuerte que nos empuja, ¿verdad? Ocurre algo y ya enseguida estamos reaccionando de alguna forma o colapsándonos o huyendo o... Sí, ¿por qué eso? ¿Por qué es tan rápido y tan automático? Pues por lo que dijimos antes, por el plano mental, plano fisiológico, plano emocional que están íntimamente intrincados y ahí son circuitos autopistas y funciona así. Entonces lo que hacemos es detenernos, parar la energía. Por ejemplo, veo que voy a... Y si realmente me doy cuenta, elijo conscientemente parar, detenerme, stop. Es decir, me estaba sintiendo, por ejemplo, mal porque algo de lo que Caroline hizo o dijo no es como a mí me gustaría que dijese o hiciese, y dentro, por ejemplo, hay el impulso de querer decir algo que la haga sentir mal o querer corregirla. Pues si tengo la suficiente conciencia de ver eso, lo puedo detener antes de que ocurra. Es decir, puedo detener antes de tirar la pelota, antes de lanzar la energía para afuera. Y eso nos da una enorme oportunidad para entrar al mundo del sentir. Es como, de manera breve y escueta, es el portal que nos ayudará a entrar en la realidad herida, en la realidad vulnerable, en la realidad de nuestro niño interior herido. Sí, ¿Vale? Porque nos dará la energía suficiente. Claro, esa energía que yo iba a dirigir, de repente quería dirigir fuera, pues la retengo y queda dentro mío y queda disponible. Y ahí ya ocurre... Y ahí podremos aprovecharla de maneras nuevas, de maneras distintas que no hemos hecho hasta ahora. Vale,
Entonces, vamos a explicaros el ejercicio dividido en 3 partes que os proponemos de hacer, ¿vale? Una primera parte es justamente esta que hemos escrito aquí. Es investigar de manera intelectual, de manera teórica. Podéis usar una libreta para ello. ¿Cómo es vuestra capa de la protección? ¿Cómo es vuestra realidad subjetiva personal? Realmente os invitamos mucho a escribir. Ayuda mucho el escribir. Y tomaros días, tomaros mucho tiempo. Lo ponéis ahí y de poquito a poquito os vais acordando, vais pensando, os vais observando un poco a vosotros mismos en la vida y podéis ir escribiendo y anotando. ¿Vale? Entonces... Luego estaría una parte como más activa, una toma de riesgo que nosotros llamamos, que es compartir lo que habéis averiguado sobre este primer punto, sobre vuestra realidad subjetiva personal y las estrategias, compensaciones, adicciones, con alguien, no cualquier persona, con alguien de confianza. Entonces, en el momento que vayáis a hacer eso, os recomendamos, antes de empezar, decirle a la persona de qué se trata. O sea, que en este momento... Que haya un acuerdo. Sí, por ejemplo, le digo a Marco, pues Marco, mira, me gusta... He visto este vídeo friki. Marco no me deja hablar, me corta la palabra. Entonces, por ejemplo, pues he visto este vídeo y sugiere un ejercicio y me gustaría compartir contigo pues unas cosas que he aprendido, y si estás disponible, pues en ese caso yo te iría explicando lo que he averiguado y simplemente necesito que escuches. Estaría bien ni que me aconsejases, ni que me dieses tu opinión. No estaría bien. No. No, o sea, no es para que te aconsejen ni te den tu opinión. Ni juzguen, ni nada, simplemente se escucha. La boca cerrada y los oídos bien abiertos. Y podéis hacerlo si queréis ida y vuelta. Es decir, primero el otro escucha y luego escuchas tú. Y podéis poneros un tiempo para que no se haga eterno. Podéis decir, pues 20 minutitos y yo te explico qué es lo que yo he averiguado del ejercicio y luego tú me explicas a mí. Y esto es una parte activa, una parte de reto que es muy importante. Entonces, voy a poner aquí compartir. Porque compartir sana. Veremos que compartir las cosas realmente es muy sanador. Aquí no os hagáis un lío porque no. Marco está explicando otra cosa y ahora estamos explicando el ejercicio que es compartir. El punto 2, compartir, que no tiene que ver con eso, ¿ok? Vale, compartir, aquí. Y entonces, en la tercera parte del ejercicio, os invitamos a escuchar la meditación guiada que adjuntamos con esta clase, porque en esa meditación exploraremos a nivel energético en nuestro interior cómo es vivir a través de la realidad subjetiva personal y dar el primer pasito en dirección a dirigirnos hacia nuestra realidad herida vulnerable y hacia nuestra realidad objetiva, ¿vale? Sí, eso ayuda a crear unas bases, unas estructuras para empezar a tener capacidad de detener. O sea, ese punto que antes comentábamos de detener la reacción, la estrategia, la compensación, requiere pues de un entrenamiento. Claro, es como una especie de músculo, es como una especie de habilidad que necesitamos practicar un poco para que nos acostumbremos a ella. Claro, si yo estoy acostumbrada a cada pelota que me viene devolverla, pues tendré que entrenarme a primero recogerla y luego aguantarla. Aunque el impulso dentro sea ¡pah! la quiero devolver, ¿vale? Entonces, muy bien. Básicamente este sería el ejercicio. Entonces, la tercera parte, meditación guiada, la encontraréis en MP3 junto con la clase. Sí, añadir que, creo que ya lo he dicho, investigar sobre los diferentes planos. Familia, creatividad, trabajo, sexualidad. Sí, sobre la espiritualidad también. Espiritualidad. Sobre la manera de
amigos. Sí, sobre las amistades, la manera de entender vuestra creatividad, qué es lo que os gusta hacer, vuestros hobbies, todo eso. Realmente investigarlo todo lo profundo que podáis, en tantos aspectos como sea posible. Si no tenéis ¿Con quién compartir? con quién compartir, os invitamos simplemente a escribirnos un email. Nos podéis escribir un email que no nos tome 20 minutos leerlo, un poco sintetizado, pero sí, nos podéis escribir un email compartiendo, pues me he dado cuenta de que cuando pasa tal cosa yo tiendo a usar esta estrategia, este rol, esta manera de Pero funcionar. creo que podéis encontrar a alguien. Pero seguro que tenéis a alguien de confianza cerca vuestro para hacer un ejercicio. Vale, pues esta ha sido la clase número 2 de este curso online y desde aquí realmente os invitamos a hacer el ejercicio y a ver tantas veces como necesitéis este vídeo Sí, y a, que es mucha información. y a plantear abajo en los comentarios también preguntas genéricas, os contestaremos a todo ello, ¿ok? Ok, pues muchas gracias. Nos vemos en el El siguiente próximo. capítulo que versará sobre la realidad herida, sobre la realidad vulnerable, la del niño interior. Ahí entraremos en materia más emocional. Nos vemos dentro de unos 15 días. Hasta pronto. Chao.